buenos días a todos. Gracias, Moy, por la oración. Me gustaría decirte que ya estoy más tranquilo, pero no es así. Así que ya para adelante siempre. Además, ayer en la calzutada cogí frío y se va a escuchar todo el rato el del moquillo también, para que lo tengáis en cuenta por aquello. Bueno, como pone aquí, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, como ha dicho Moy, vamos a terminar con la serie de relaciones sanas. No sé si habéis podido seguir la serie o si estáis de visita, obviamente, no habéis seguido la serie. Es una serie que hemos estado tratando, si os acordáis, Joria empezó hablando de las amistades, Gretel siguió con las relaciones de pareja. Después Moy habló de las relaciones de familia y el domingo pasado Moy también trató el tema de relaciones con nuestro entorno. Entorno son todas estas personas que no eliges que estén y están, que no quiere decir que no te caigan bien o que no las ames, pero pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de clase y todo esto. Esto es el tema que hemos estado tratando con relaciones sanas. Si queréis profundizar más, están todas las prédicas subidas en YouTube y en Spotify, creo que también, ¿no? Yo soy de antigua escuela, siempre YouTube, y ahí están todas. Pero lo importante de esta serie es que ha sido una serie muy útil. ¿Por qué? Porque al final relaciones sanas nos influye a todos. Todos tenemos relaciones con personas, todos tenemos que aprender a cómo relacionarnos con las personas, porque al final todos tenemos el mismo llamado, que es representar a Jesús en esta tierra. La verdad que en cuanto a relaciones, creo que mi mujer y yo formamos un equipo espectacular, ¿verdad? Relacionarnos con las demás personas. Mi mujer, Carla, si la conocéis, tiene un gran don antirrelacional, ¿vale? Es maravillosa, le cae genial todo, pero ella necesita sus momentos de apagar, de silenciar, de estar a solas consigo misma. Si no la conocéis, la reconoceréis enseguida. Es la que se pone en la puerta y dice, la iglesia cierra, y va sacando a todo el mundo fuera. Pues esta mujer se casó conmigo, que yo básicamente estoy deseando ver gente desde que me levanto hasta que me acuesto. Recargo mi batería mental hablando, no me callo, llega la gente a la cafetería y se van, y yo digo, vale, tenía que haber dicho esto y esto y esto y esto y esto. Así que entre los dos en el tema de relaciones hacemos una persona casi normal. Aventurillas que te da la vida. Y hoy, para cerrar con esta serie de relaciones sanas, vamos a tratar el tema de relaciones sanas con nosotros mismos. Es un tema interesante porque al final uno cuando predica de algo le gusta ser ejemplo y dice, yo no sé si soy yo la relación más sana conmigo mismo, pero vamos a intentarlo, vamos a plasmar todo lo que Dios ha estado poniendo en esta semana. Y para ir adentrándonos un poco en la cuestión, intentando desarrollar este tema, me he dado cuenta de la importancia y de la trascendencia que tiene la relación sana que tengas contigo mismo. Porque al final, la manera en la que tú te relaciones contigo mismo, la manera en la que tú te hables, la manera en la que tú te ames en un equilibrio, la manera en la que tú te relaciones hacia ti mismo, la manera en la que tú te veas incluso, irremediablemente en un porcentaje muy alto es lo que proyectamos en nuestras relaciones hacia todos los demás. Por ejemplo, si una persona tiene un concepto muy alto de sí mismo y es una persona que se encanta, que le encanta encantarse, pues es probable que cuando tú tengas una conversación con este tipo de persona, los temas automáticamente comiencen a girar en torno a él o ella, lo bueno, lo buena que es y todo esto. ¿Por qué? Porque en su relación consigo mismo es una persona que se ama bastante. Por el contrario, si eres una persona con inseguridades, que te cuesta tomar decisiones, que eres más así apocado, que eres más inseguro, una pregunta tan simple que te digan ¿qué te apetece comer hoy? Te va a dar pavor responderla por no ofender, por no tomar la iniciativa, porque me cuesta. ¿Me entendéis los ejemplos? ¿Me seguís? Por eso es tan importante la relación que yo tengo conmigo mismo, porque al final es lo que yo estoy proyectando hacia los demás. Y por supuesto, estaréis de acuerdo conmigo que esta manera de relacionarnos se lleva a su máximo exponente en las relaciones más cercanas. Padre-hijo, padre-hija, madre-hijos, matrimonio, por lo que sea, mejores amigos de toda la vida. En ese ámbito de tanta cercanía es donde más se pone de manifiesto la relación que tenemos con nosotros mismos, porque al final cuando tienes tanta confianza y tanto amor con una persona, sale lo mejor y lo peor de ti. Y cuando estaba pensando en este concepto de una relación sana conmigo mismo, pienso idílicamente en una especie de equilibrio. En tener este equilibrio de decir, por ejemplo, puedo tener criterio sin tener la necesidad de imponerlo. Puedo disfrutar mis emociones
a la vez que gestionarlas. Puedo ser exigente conmigo mismo a la vez que tener gracia y misericordia cuando falle y me equivoque. Se me venía mucho a la mente este concepto de equilibrio, como tener una relación sana hacia ti mismo. Y estaba pensando que este equilibrio mental, gestión emocional, el saber autorregularte, confluye en un término que hoy en día está súper de moda. Allá donde vayamos hoy en día, para cualquier cosa, está metido con calzador en todos los sitios, aparece el término de salud mental. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Quiero leeros rápidamente la definición de salud mental. Dice que salud mental es el estado de equilibrio social y conductual de una persona en su entorno sociocultural, equilibrio social y conductual, o también otra definición es bienestar emocional, psicológico y social. Pero al final yo me centraba en esto porque ahí confluye el término equilibrio, el saber autogestionarte, el saber relacionarte contigo mismo. Este término de salud mental hoy está súper de moda. Es decir, hace 20 años casi nadie hablaba de salud mental, era prácticamente un término que daba casi vergüenza. No, yo de mental estoy súper bien, que luego habría cada uno por ahí suelto que déjalo. Pero antiguamente esto no se trataba. Hoy en día, si abres Instagram, si abres TikTok, cualquier red social de vídeos cortos, te aparecen 17.000 personas por minuto hablando de salud mental y no sé cuántos. Y si alguna vez te encuentras con una persona de estas, que sepas que la mayoría no tienen ni idea de salud mental, de lo que te están diciendo. Si te están diciendo tu salud mental para que te apuntes al gimnasio, apúntate si quieres, pero no le hagas caso a lo que te diga acerca de salud mental. Esto es un consejillo, pero es un término que lo escuchamos mucho y al final, analizando este tema, me doy cuenta que lo que esconde es este equilibrio en una relación sana hacia mí, una relación sana conmigo mismo. Así que quiero hacer una estructura para que sepáis cómo vamos a ir un poco, porque a mí me ayuda mucho saber cómo se van a desarrollar los mensajes. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tratar este término de salud mental, vamos a ver qué significa, cómo nos afecta a nosotros, porque al final todo lo que la ciencia estudia es el diseño de Dios. Y si estudian cerebro, salud mental y todo eso, lo que están estudiando es lo que Dios ya ha diseñado. Entonces vamos a ver qué dice esto y cómo nos afecta a nosotros a nivel psicológico. Esta parte es súper rápida. Vamos a coger toda esa información y la vamos a traer a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tipo de relación con nosotros mismos? ¿Cómo nos afecta a nosotros como cristianos y como templos del Espíritu Santo? Esto es una parte muy importante y esa parte sí que va a ser más extensa. Esto es un tema muy largo, ha habido muchas cosas que me hubiese encantado hablar, pero directamente lo que he hecho ha sido esto fuera, porque no me cabía todo. A mí me gusta mucho, pero no me cabía todo. Así que he tenido que muchas cosas sacarlas. Si queréis luego, pues os habéis quedado con el ese, pues podemos hablar un rato. O si queréis ir al vermut, pues yo me voy a comer y no hay ningún problema tampoco. Así que lo que queráis, ¿vale? A mí el tema de la salud mental es un tema que desde pequeñito me ha llamado la atención porque me ha tocado muy de cerca. Quizá alguno de vosotros se puede sentir identificado también, pero yo, por ejemplo, desde pequeñito, mi madre, cuando yo tenía 6 años, le diagnosticaron una enfermedad mental severa. Entonces, desde pequeñito ha sido algo con lo que me he relacionado mucho y yo veo ahora que de mayor soy más sensible a este tipo de cosas porque desde mi niñez yo he vivido con todo esto. Mi madre tomándose medicación, cómo le afectaba, cómo era un proceso que a mí me ha tocado vivir muy, muy de cerca. Entonces, cuando se trata de este tema, a mí es algo que me llama mucho la atención y me hace ser muy curioso. Y además me hace ser cauteloso porque habiendo visto el ejemplo de mi madre, yo intento tener hábitos saludables para mi mente. Las horas de sueño, evitar mucho estrés, ojalá lo consiguiera siempre, no me sale. Además, me levanto un poco temprano, la verdad. 4:15 en la mañana, gente. Así que lo de las horas de sueño lo llevamos ahí. Pero la verdad es que intento ser bastante cauteloso porque es un tema que me ha tocado muy de cerca. Y, por supuesto, no podría faltar, hay una psiquiatra y divulgadora que es una pasada, la habréis escuchado hablar, se llama Marian Rojas, es una eminencia esta mujer, yo soy Marianer, os la recomiendo a todos, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer, yo me he leído todos sus libros, los podcasts, los estudios, todo lo que ha hecho, me flipa esta mujer cuando empieza a estudiarse, a explicar las neuronas, los neurotransmisores, los axones, cómo funciona, no lo voy a explicar, tranquilos, ¿vale? Estados tranquilos. Pero bueno, esta mujer tiene mucho material que si os interesa, pues también podéis preguntar porque es chachi piruleta. Así que voy a mencionar varios consejos, bueno, es que lo explica muy bien, varios conceptos que da esta mujer
a la hora de sus estudios acerca de la psicología. Lo que esta mujer hace es estudia el impacto de la neurociencia en nuestro cuerpo. Cómo afecta una cosa está ligada a la otra. Lo que pasa en nuestro cerebro lo estudia y lo asocia a nuestras acciones. Y esto me encanta porque lo hace de una manera tan cercana que tú solo te identificas, no te vas a diagnosticar, pero te identificas con muchas cosas de las que dice esta mujer. Y esta mujer define la psiquiatría como una rama de la amistad. Entonces, esto es esencial, porque aquí, si es una rama de la amistad, aquí estamos todos, con nuestras relaciones sanas. Esto es una manera un poco simplista de definirlo, pero es una mujer de verdad que es una eminencia, porque a mí trasladar lo que pasa aquí, cómo me afecta y cómo lo transmito, pues eso te ayuda a tener herramientas a la hora de relacionarte contigo. Así que voy a dar 3 conceptos súper rápidos, son mini resúmenes que hace esta mujer, y el primer concepto que todos podemos trabajar y poner en práctica, que es algo súper sencillo, esta mujer explica que todos tenemos una voz interior. La voz interior es la que está en tus pensamientos, la que cuando te vas con la bici a la montaña te dice no puedes más, la que cuando estás cansado te dice cómete una hamburguesa, esa es la voz interior. Entonces, esta mujer dice que esa voz interior se puede educar para que la manera en la que tú te trates a ti te ayude a progresar y no te tire hacia atrás. Entonces, no es lo mismo decir eres un inútil a inténtalo a la siguiente y verás que el resultado cambia. Por ejemplo, y muchas veces nuestras voces interiores no están educadas como para hablarnos de la forma que nos hagan avanzar. Y este tema de la voz interior está muy ligado a tener un propósito en la vida. Esto de momento es pura ciencia, todavía no ha entrado Dios. Dios está aquí, ahora lo metemos, ¿eh? La voz interior está muy ligada a tener un propósito de vida. Y esto es muy interesante porque está demostrado que cuando tú tienes algo trascendente por lo que luchar, tu mente funciona diferente, porque tienes algo por lo que estás luchando para alcanzar. Y entonces educar tu voz interior es mucho más fácil cuando sabes hacia dónde vas. El segundo punto, que este es muy interesante, es que todos tenemos una batería mental, que debería recargarse por la noche cuando dormimos, pero que muchas veces no dormimos bien, por lo tanto ya te levantas con un 80% de batería mental. Entonces esta mujer dice 2 cosas. Primero, que a lo largo del día deberíamos ser capaces de encontrar cosas que recarguen nuestra batería mental. Irte a pasear a la playa, tomarte un café en un sitio tranquilo, leerte Los Pilares de la Tierra. En una tarde, por ejemplo, le daría al Moi pues, una recarga mental. A mí, por ejemplo, irme a correr me ayudaría. Dice que encontremos esas cosas que hacen que nuestra batería mental se recupere, pero que es importante saber cuándo esa batería entra en batería baja, porque a partir de que entra en batería baja, sale lo que se conoce como la peor versión de ti. Entonces, esto es muy útil, porque si yo sé que estoy en la peor versión de mí y llego a casa, Carla es una persona que se activa por la noche y yo me desactivo por la noche. Saber que estoy en la peor versión de mí me va a hacer decir, este tema mañana, porque mi batería mental está en un 17 y no aguanto. Obviamente, si hay un incendio en tu casa, no lo puedes dejar para mañana, aunque estés muy cansado, lo vas a tener que tratar. Pero te ayuda a saber y regularte a qué temas sí y qué temas no. Y el tercer concepto que me gustaría definir es algo que nos puede ayudar a todos, es frenar y detenerme. En frenar y detenerme entran cosas como la reflexión, meditación, autoevaluación y en nuestro caso la oración también. Primero, para que tu voz interior la puedas educar, tienes que tener un propósito, pero es imposible tener un propósito si no te paras, reflexionas, analizas, proyectas, al final te dibujas un camino, ¿no? Y el frenar y detenerme lo que hace es ese mundo acelerado en el que vivimos del Yo, por ejemplo, he estado unos meses estudiando y ha sido como todo muy rápido, todo muy rápido. Y ahora paras y dices, ¡buah, tío! Qué alegría! La vida va despacio, puedes pararte, puedes tener ese momento en nuestro caso, de conectarte con Dios. Entonces es algo necesario. Y estos 3 conceptos son conceptos que nos ayudan a nivel psicológico a todos, y son muy sencillos. Voz interior, batería mental, frenar y detenerme. Pero cuando yo estoy viendo todo esto, que son conceptos muy útiles, son cosas que son sencillas, pero la manera en la que te lo explica, dices, jope, tanto me afecta esto a mí. Son conceptos maravillosos y cuando analizo todas estas cosas digo, esta mujer, no sé si se dará cuenta o no, nunca he hablado con ella, le preguntaré, ¿eres cristiana? Porque cuando
Sí, que es de la rama católica, spoiler. Sí, es de la rama católica. A ver, lo quería dejar, pero es que la conocéis mucho, de verdad que... Tranquilo, sí lo es, sí lo es, sí. Sí, es de la rama católica. Bueno, ella cree que hay vida después de toda la muerte. Bueno, es muy interesante, pero Marian la vamos a dejar ahí, porque yo me doy cuenta que cada vez que esta mujer describe y analiza todas estas cosas, está describiendo al milímetro lo que yo veo en la Biblia. Cosas que hace miles de años tú veías que han sido escritas, yo veo cómo esta mujer define todo el diseño de Dios. Incluso muchos de los consejos que da parece que están sacados de los frutos del Espíritu en Gálatas 5. Me sorprende un montón. Entonces, ¿cómo me afecta a mí, como cristiano, todos estos conceptos de relación sana conmigo mismo, de voces interiores, de salud mentales, de todo esto? ¿Cómo se integra mi relación conmigo mismo? Al revés, ¿cómo se integra en mi relación con Dios mi relación conmigo mismo? Y aquí hay un concepto que es primordial, prioritario, que es el punto de partida para el resto del mensaje. Y es que si has decidido ser cristiano, lo puedes llamar como quieras, has hecho la oración de fe, has entregado tu vida a Jesús, has sido bautizado con el Espíritu Santo, no voy a entrar en debates de conversiones y bautismos del Espíritu Santo y esto, pero si has decidido entregar tu vida a Dios y eres cristiano, automáticamente ya no estás tú solo. Entonces tu relación contigo mismo ya no es solo contigo mismo, automáticamente hay otra relación que es la relación con el Espíritu Santo. Entonces, si has entregado tu vida a Dios, automáticamente la relación contigo mismo se va a ver siempre influida por tu relación con el Espíritu Santo. Y esto, a partir de este momento, es un binomio inseparable. Si yo acepto a Dios, automáticamente el Espíritu Santo pasa a vivir en mí. Y automáticamente la relación conmigo mismo va a ir siempre ligada a mi relación con el Espíritu Santo. No se separa. Son como zip y zape. Asterix y Obelix o la Coca-Cola y el gas. Siempre, estos tres van siempre juntos. Si no has entregado aún tu vida a Dios, ni has experimentado la plenitud del Espíritu Santo, al final de la reunión vas a tener una oportunidad increíble de hacerlo, o cuando llegues a tu casa, si quieres hablar con alguien, le mandas un mensaje al Moy, por ejemplo, que hoy tiene libre, y te va a contestar enseguida. Pero no significa que por aceptar al Espíritu Santo, todos estos parámetros que hemos mencionado antes ya no operen. Obviamente, no significa que frenar y evaluarme y reflexionar no me haga bien. Que conocer mi batería mental y cómo estoy de cansado mentalmente no me vaya a hacer bien. O no significa que no tenga que seguir educando mi voz interior y cómo me trato a mí mismo. Pero cierto es que espiritualmente, cuando aceptamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida, una transformación espiritual sucede dentro de ti. Y es una transformación real. Y hay muchos versículos en la Biblia que mencionan esto, pero es importante entender esto. Como cristianos, la relación que tengamos con nosotros mismos va a ir siempre ligada a la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Y nos podemos enfocar en, en palabras positivas, en enfocarlo todo no sé cuántos, pero si no involucramos ahí al Espíritu Santo, estamos trabajando en vano. Porque este es el que está en nosotros. Este es el que confronta, este es el que intercede, este es el que te da la fuerza, este es el que te da el poder, es el Espíritu Santo. Voy a leer otro versículo rápido. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Y en Gálatas 3:26-27, porque todos sois hijos de la fe por la fe en Cristo Jesús, pues todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sin entrar en más debate teológico que hay detrás de estos versículos, a partir de la conversión, a partir de eso, somos templos del Espíritu Santo. Y para ejemplificar una relación sana conmigo mismo y con el Espíritu Santo, a través de la Biblia, me gustaría tomar el ejemplo que hemos estado viendo en grupos de conexión, la semana pasada, si no me equivoco. Me llamó el Alfredo y me explicó, bueno, está fuera, hablas con el Alfredo, tú sabes cuándo te contesta, pero no cuando cuelgas. Yo estaba corriendo por la playa y digo, oye, el Alfredo, ya paré el reloj, y empezamos a hablar y me empezó a explicar la historia del rey David, porque él está con la célula, los grupos de conexión y todo eso. Me pareció sublime, estuvimos hablando un montón de rato. Y me encanta porque la historia del rey David es probablemente, si no la más, de las que más detalles se nos explica en la Biblia.
porque se nos habla desde un David muy joven que cuidaba las ovejas y el rebaño de su padre hasta que fallece. Es decir, es una historia muy extensa, por lo tanto, abarca prácticamente toda su vida y podemos conocer muchas cosas, desde la fe que tuvo para matar a Goliat hasta todos los pecados que cometió, el gran reino que levantó, el templo que no llegó a construir, pero que se lo dejó diseñado a su hijo Salomón. Conocemos muchísimas cosas del rey David. Algunas buenas, como vamos a ver, y otras no tan buenas, como también vamos a ver, porque yo sé que a vosotros os gusta. Entonces, vamos a ver lo bueno y lo no tan bueno. Pero quiero leer Primera de Samuel 17, pero para situarnos un poco, en este capítulo es donde Goliat está amenazando a todo el ejército de Israel. Están todos amedrentados por este gigante que les está amenazando. Y en este capítulo aparece David, un David muy joven que estaba ahí porque había ido a llevarle comida a sus hermanos. Y en 1 Samuel 17:26 dice, David, cuando escuchó de Goliat lo que estaba diciendo y todo esto, dice, David preguntó, ¿qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso, encima con chulería, filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y un poquito más adelante, a partir del 32, dice, entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra el filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo. Lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Leones y osos. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl tan convencido lo vio que dijo, anda pues, y que el Señor te acompañe, porque Dios te guarde, diríamos en mi tierra, ¿no? Pues eso. Y esto es muy llamativo, porque teniendo en cuenta que en el capítulo anterior Samuel iba a ungir al rey de Israel, entra a la casa del padre de David y David le enseña a todos sus hijos, el padre de David le enseña a todos sus hijos menos a David, porque David estaba ahí, es decir, el padre pensó, cualquiera de estos puede ser ungido, pero David no, porque ese está ahí, este con las ovejas, este no. Es decir, no voy a entrar a juzgar cómo era la relación familiar de toda esta gente, Dios me libre, pero viendo un poco la manera en la que se desarrollaron los hechos, me sorprende mucho que un capítulo después este hombre se plante delante del rey de Israel con esa seguridad y esa firmeza, sabiendo y diciendo, ¿quién es este para desafiar al rey de los escuadrones, a Jehová? No me acuerdo, a Jehová, el Dios viviente. ¿Quién es este hombre? Me parece bastante sorprendente y me pregunto qué fue lo que le hizo al rey David tener esa seguridad, esa capacidad de autoanálisis, saber quién era él y saber quién era Dios. Porque hasta este momento de la historia, David era un chaval jovencito que había estado haciendo de pastor y apacentando las ovejas de su padre. ¿Cómo llega este hombre a tener semejante revelación? Y la verdad, no sé si conocéis, yo lo he tenido que investigar un poco, no es algo que me... Pero la vida solitaria que tiene un pastor. El pastor puede pasar, bueno, y más antiguamente, horas y horas y horas y horas y horas, él solo. David estaba cuidando las ovejas y no había podcast, no había YouTube, no había ni la Biblia escrita para poder leerla, ni libros de John Maxwell de liderazgo para la iglesia, no había nada de esto que David pudiese mirar. Lo único que David tenía era muchas horas y relación con Dios. Era todo lo que David tenía. Es decir, buscad donde queráis. Si encontráis algo me lo podéis decir. No había nada más. Ovejas, tiempo y Dios. No hay más ingredientes en la historia. Y me llama poderosamente la atención cómo en medio de ese momento que David está en la naturaleza, que sí, que Dios se refleja en la naturaleza, pero a lo mejor tú te tiras 10 horas en una montaña y te has ido ahí sin escuchar de Dios. No solo el conocimiento, es la revelación que tenía de quién era Dios. Es decir, David conocía tanto a Dios, tenía semejante relación con Dios, que cuando venía un oso, dice, lo mato, y lo mataba. Y venía un león y decía, es que si Dios me ha librado del oso, me va a librar del león también, y lo mataba.
al punto que hizo lo mismo con Goliat. Si me ha librado del oso y me ha librado del león, a este lo mato también. Si es que... Pero en su mente era algo súper lógico, porque tenía semejante conocimiento de quién era Dios, que era súper lógico. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez que eres tan conocedor de algo que es que nadie te lo puede rebatir. Yo qué sé, son cosas que te salen automáticas. Yo me monto en el coche, cinturón, no sé cuánto, la música... Pues este hombre es que desafía, lo mato. Era su automatismo. Era el conocimiento y la revelación auténtica que tenía de quién era Dios. Y era, ¿cómo puede este hombre llegar a tener semejante revelación de Dios? Y analizando un poco más la historia, te das cuenta de que David entendió la manera en la que Dios hablaba de él. Y era la misma forma en la que David hablaba de sí mismo. Porque tú ves a un David con mucha seguridad, pero en su manera de hablar a Saúl no le veo soberbia. Que no digo que a lo mejor no la tuviese, pero yo no le veo soberbia. Es decir, tenía ese concepto de entender, soy poderoso en Dios, y el poder viene de aquí. Entonces, ¿quién es este hombre que no se está riendo de mí? Se está riendo del Dios viviente, del ejército del Dios viviente. Es una revelación esencial para entender cómo es que Dios piensa de mí y habla de mí, para yo poder verme reflejado en los ojos de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos todos? Continuamos. David aprendió a escuchar cómo Dios hablaba de él y cómo lo capacitaba para alcanzar su propósito. Y esta palabra me parece muy importante, porque David conocía su propósito. Hemos mencionado antes que tener una sensación de propósito y automáticamente te ayuda mentalmente, pero entender que ese propósito viene de Dios te da el toque extra, porque David fue ungido rey, pero David decidió que él no iba a llegar al trono por sus propios medios. Él tuvo la oportunidad, podría haberse rebelado contra Saúl, lo podía haber matado, lo tuvo dentro de una cueva, lo podía haber matado en varias ocasiones. Bueno, pero hubo una muy clara que directamente estaba el rey Saúl haciendo sus necesidades, era clavarle la espada y lo tenía. Y David decidió que él no iba a llegar al trono por sus propios medios, que si ese propósito era dado por Dios, él decidió que ese propósito se iba a cumplir en él a través de Dios. Y esto es un ejemplo de una relación, entender cómo es una relación sana de Dios hacia ti y de ti hacia ti mismo. De nuevo, me encantaría poder predicar siendo un super ejemplo en esto y decir, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, iglesia, y es una pasada. Pero la verdad que no es así. Es decir, yo lucho un montón, me doy cuenta de que persigo muchas cosas en mis propias fuerzas, me frustro cuando no lo consigo, me pongo ansioso, quiero saber ya qué va a pasar con las cosas. Me cuesta mucho llegar y decir, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Que sí, que yo qué sé, puedo venir a Mike a explicarle, no, pero estoy tranquilo porque al final Dios tiene sus tiempos, pero por dentro no estoy tranquilo, Mike, ¿sabes? Porque no lo entiendo y yo lo quiero ya. La verdad que me pasa un montón, así que la pregunta que os hago, que me hago y que me he hecho mucho esta semana es, ¿qué cantidad de tiempo le estoy dedicando yo a pasear mis ovejas para escuchar a Dios? Y las ovejas es un simbolismo, que si a alguien le gustan, de nuevo, adelante, comprad ovejas, pero traduce ovejas por lo que tú quieras. ¿Qué cantidad de tiempo le estoy dedicando yo a ir al lugar de la montaña donde Dios me habla siempre a escuchar? ¿Qué cantidad de tiempo le estoy dedicando yo a ir a mi cafetería favorita, a ponerme una música espiritual relajante para escuchar a Dios? A lo mejor es coger el coche, poner alabanza, irte a Figueras y volver. Si Dios te habla así, adelante, no hay ningún problema. Pero ¿qué cantidad de tiempo le estamos dedicando a escuchar a Dios, a pasear nuestras ovejas para escuchar lo que Dios dice de nosotros? Porque recordemos que es un binomio inseparable. Si no escuchamos la voz de Dios, somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es un binomio, bueno, es un trinomio, es una relación inseparable, ¿vale? Eso no hay que lo separe. Dice la Biblia que Dios es consuelo, que Dios es paz, que Dios es gozo, que Dios es plenitud, que Dios es la roca de nuestra salvación. Pasemos tiempo conociendo las virtudes de nuestro Dios. Pasemos tiempo conociendo al Dios que nos da amor. Y es lo que mencionábamos hoy la semana pasada. Igual no son temas tan emocionantes de predicar como el gozo y las promesas, pero son cosas muy necesarias porque al final es que
sí que es verdad que somos salvos por gracia, no vamos a cambiar nada porque seamos mejores, pero al final somos salvos para buenas obras. Y yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo en mí. Y si no le dedico tiempo a sembrar ese fruto y a escuchar lo que Dios dice y hacia dónde me quiere llevar, es imposible que vayamos en algún momento a parecernos más a Él. Y pensando en este mensaje, me parecía bastante ideal terminar aquí y decir, David, buenísimo, escuchar a Dios, relación sana contigo mismo, Marian Rojas, todo bien. Pero la verdad es que yo creo que ninguno de aquí podemos decir que en nuestra vida solo hay cosas buenas, creo yo. Ni los madrileños tampoco, ninguno. En su vida no hay solo cosas buenas. Pero a la vez, si pienso en una historia escrita de mi vida, me encantaría que se reflejasen las victorias, ¿no? Lo que he hecho bueno, de lo que estoy orgulloso, cuando creí a Dios, cuando demostré amor, cuando tuve fe. Me encantaría eso. Pero al final, si pienso en mi vida, y en la vuestra también, aquí vamos todos a una, yo veo que hay una relación con ciertas cosas que se mantiene siempre tirante, que no me gusta, que saca lo peor de mí, que me tiene ahí como una sensación de estancado, y al final es una relación que todos tenemos que aprender a lidiar porque siempre va a estar presente. Y es la relación con el pecado. La relación con el pecado. Aunque seas una gran persona, te esfuerces por amar a los demás, por ser el más increíble del mundo, quizá pueda llegar a conseguirlo, pero dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, por cuanto todos hemos pecado, por lo tanto todos vamos a tener que lidiar con nuestra relación con el pecado. Y esto fue lo que David tuvo que aprender en la segunda parte de su historia. Y tratar de decir que Dios simplemente perdona tus pecados y puedes seguir tu vida bien, al final creo que estamos todos de acuerdo que es poner maquillaje a la situación y que no la soluciona. Porque la realidad es que cuando tenemos esa relación con el pecado, genera frustración, genera sensación de estar estancado, genera sensación de impotencia, genera una sensación, yo no quiero esto para mí. Pero al final siempre tenemos que aprender a lidiar con todas estas cosas, incluso, digo, que bien enfocadas, te puede llevar a conocer mejor a Dios. Y esto es lo que me gusta de la historia de David, que vemos a un Dios que le dio propósito, que le dio amor, que hizo a una persona extraordinaria y a la vez no solo dejó todo lo bueno, sino que vemos cómo abrazaba sus miserias, le acompañaba en sus victorias y abrazó sus miserias. Y en medio de la miseria, David obtuvo una revelación aún mayor de quién era Dios. En 2 de Samuel, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en 2 de Samuel 11 se nos relata una historia más que interesante del rey David. Dice que había un tiempo en el que los reyes tenían que salir a pelear con todos sus siervos. Era un tiempo que creo que había por primavera. Y dice que el rey David no salió a pelear. No solo no salió a pelear, sino que además casi todos los hombres de Israel estaban en la guerra. Por lo tanto, que quedaban en la ciudad, en Jerusalén, muchas mujeres. David salió a la azotea y vio una mujer que dijo, uy, pues está guapa. Y casualidad que estaba duchándose, digo, pues todo bien. Y tal cual. Y dijo, pues la vamos a tomar por mujer. Detalles que estaba casada, detalles que la dejó embarazada. Resulta que el marido de esta mujer fue un hombre íntegro y no pecó y se abstuvo porque estaban en tiempo de guerra y todo esto. Entonces al final toda esta situación arrinconó a David y David dijo, lo tengo. Dejadlo solo en primera línea de batalla y disimuladamente os apartáis. Y murió en batalla. Y aquí no ha pasado nada. Entonces el capítulo 11 lo he explicado con un poco de ironía, sarcasmo, humor, pero obviamente lo que empezó con pereza acabó con un asesinato. Y dice, las últimas frases del capítulo 11 es, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos de Dios, que tampoco es una gran revelación, te quiero decir. Mató a uno, se acostó con su mujer, la dejó embarazada, no fue agradable a los ojos de Dios. Pero me parece muy interesante lo que he mencionado, que este pecado no empezó, David no se levantó y dijo, lo voy a matar. Se levantó y dijo, no quiero ir, que vayan ellos. Bueno, es pereza, todos tenemos nuestros días, ¿no? Estoy perezoso. Y luego empezó con un poco de lujuria. Ostras, esta la vecina, tela. Y fue, si os fijáis, un poquito más. Buah, y ahora me acuesto con ella. Y ya consumó. Y luego y se vio arrinconado y acabó siendo una muerte sanguinaria. Y fácil sería, después de todo esto, pensar, seguro que siendo el rey David, el que mató a Goliat, el que le hacía así a los osos y a los leones, el rey David, en cuanto haría esto,
¿Iría a arrepentirse clavado de rodillas? Sería lo lógico pensarlo. Pues tampoco. En el capítulo 12 dice que David es confrontado por el profeta Natán. Pero para que te hagas la idea, cuando lo confrontó, el niño ya había nacido. Es decir, echar cuenta, por lo menos 9 meses pasaron ahí. Y dice que cuando David es confrontado, que habían pasado 9 meses, el profeta Natán, cuando David se da cuenta de su pecado, dice: el Señor ha quitado su pecado, tu pecado, de ti. No morirás. Pero a la misma vez le dice: por tanto que has pecado, la espada jamás se apartará de tu casa. Tus mujeres serán expuestas a plena luz del día. Y sus mujeres todas fueron violadas a plena luz del día por su hijo. Jamás se apartó la espada de la casa de David. Dice: y el niño que has engendrado con Betsabé morirá. Es decir, tu pecado se apartará de ti, no morirás. Pero David tuvo que lidiar con una cantidad de consecuencias interesantes por no haber querido ir a la guerra. Interesante. Y cuando está en medio de todo este proceso, escribe el Salmo 51. Y este sí que lo quiero leer. En el Salmo 51, que en los textos estos que ha dicho antes el Moy, aparece Salmo de David cuando pecó con Betsabé o algo así ponía. Era ese el título. Pone: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Esto es su relación con Dios. Purifícame como hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu de obediencia me sostenga. Creo que con estas palabras podemos llegar a la conclusión de que David tuvo una relación y tuvo que aprender a lidiar con su relación con el pecado. Pero también se dio cuenta que la solución era traer todo este pecado delante de Dios. Yo no sé tú, pero muchas veces lo que hago es todo lo contrario. Girarme así, y si viene Dios por ahí, hago así como para que no lo vea demasiado. Pero dice: reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. La parte esencial de tener una relación sana con nosotros mismos es entender y ser conocedores de que necesitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros cada día. La parte esencial de tener una relación sana con nosotros mismos es entender que nunca se va a tratar de nuestras propias fuerzas, es alimentar esa relación con el Espíritu Santo y que es imposible que yo no peque. Es imposible eliminar la relación que tenemos con el pecado y con las transgresiones en nuestra vida. Pero la parte esencial de tener una relación sana conmigo mismo es entender eso, que es por gracia, es porque yo he creído que soy templo del Espíritu Santo y estas son mis transgresiones, Señor. Tengo presente mi pecado, conozco todo lo malo que he hecho, que es un montón. Si sacamos todos nuestros libros de pecados, son interminables. Todos caemos, todos hemos pecado. Pero me alucina cómo David entendió que la base para tener y mantener una relación sana con Dios y con el Espíritu Santo era traer todas sus transgresiones delante de Dios. No fue un proceso fácil, le llevó mucho tiempo. Seguramente para llegar hasta ese momento de pecado habían pasado ya muchas otras cosas, pero me encanta cómo la Biblia nos deja esto, este regalo para mí. Es decir, venir a reconocer mi pecado delante de Dios no hace otra cosa que acercarme más a Él, porque estoy aceptando que necesito su perdón y estoy alimentando mi relación con el Espíritu Santo. Y me gustaría, para terminar, Javi, señal secreta, me gustaría para terminar, este domingo que terminamos con la serie de relaciones sanas y que creo que ha sido un tema tan importante, que tengamos un tiempo donde podamos orar los unos por otros. Y creo que si pensamos en los 5 mensajes que hemos tenido, a cada uno le van a salir muchos temas
porque a alguno le habrá tocado más su relación con el entorno, a otro con la familia, a otro con la pareja, y a la vez creo que a todos nos toca de cerca la relación con nosotros mismos. Así que vamos a orar, ahora voy a explicar. Si te sientes cómodo y quieres salir aquí delante para que alguien venga y ore por ti, va a haber gente que va a venir a orar por ti. Si son temas privados, a lo mejor le quieres hacer así al de al lado, oye, y compartirlo en privado para poder orar vosotros, como queráis. A mí lo que me gustaría es que no nos fuéramos de aquí con la necesidad de que alguien ore por nosotros y de tener un hermano en la fe que nos ayude y nos sostenga y haberlo dejado escapar, porque al final para eso está la iglesia. Incluso si aún no has aceptado a Dios en tu vida y aún no eres conocedor del gozo del Espíritu Santo, también puedes hablarlo con cualquier líder de la iglesia o con la persona que tengas al lado, y no es un mal momento para hacer eso. Pero en esta reflexión me gustaría que nos hiciésemos primordialmente dos preguntas. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando yo a escuchar a Dios? Y esto involucra muchas cosas. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a conocerle? ¿Cuánto tiempo estoy dedicándole a preguntarle qué hago? A veces son cosas muy abstractas como, yo qué sé, propósito en la vida, me voy de casa, ¿qué hago? A veces son cosas muy, muy particulares. Tengo esta oferta de trabajo, tengo este negocio, tengo esta relación aquí con esta persona, ¿qué hago, Señor? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en escuchar la voz de Dios? Y cuando en un minuto hayamos podido hacer un autoanálisis mental, ¿cómo estoy trayendo yo mi pecado delante de Dios para que eso deje de ser una barrera o un límite? Y aquí esto es un tema interminable porque para cada uno será de una manera diferente. Hay gente que dice, yo qué sé, le pegué un grito a mi madre el otro día impresionante, y a la misma vez puede haber gente que lleve años lidiando con pecado. Y de nuevo, estamos todos en lo mismo. Esto no significa que seamos mejores ni peores. Pero sí quería tener este pequeño momento de reflexión antes de terminar con la serie de relaciones sanas. Y pediros que cuando oremos tengamos la confianza de que Dios revela y Dios responde y Dios... Es decir, que no sea una conversación superficial de sí, yo conozco los tiempos de Dios, sino que Dios habla, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios sabe convencer, Dios sabe decirte, ¿te acuerdas de eso que no estaba tan bien? Pues es un buen momento para sacarlo a la luz. Entonces, creo que me he explicado con claridad, espero. Vamos a hacer una oración y vamos a dejar un tiempo en la presencia de Dios para que cada uno pueda autoanalizarse. Y de nuevo, cuando pasen estos 30 segundos, un minuto, si alguien quiere salir aquí delante, es más que libre, hacedlo, va a venir gente a orar por vosotros, y también sentido libre de quedaros en vuestro asiento y orar en lo privado. Pero que nadie se vaya con la necesidad de que oren por él sin que oren por él. Así que Espíritu Santo, tú conoces nuestro corazón, tú conoces que justo no hay ni uno aquí, Señor, que si es por obra, Señor, no calificamos, y al final, Señor, tú dices que nos amas, y te pido que nos ayudes a entender esto, y a mí el primero, que tanto me cuesta el entender que es por ti, Señor, que me intento esforzar en ser tan bueno y al final es esforzarme en mantener esa relación con el Espíritu Santo y escucharte, Señor. Así que te pido, Señor, que nos generes ahora mismo dentro nuestro situaciones incómodas, Señor. Te pido que, de la misma forma que viniste y confrontaste al rey David, Señor, seamos confrontados, Señor, nosotros también. Que tengamos un corazón humilde, Señor, que te desea, y sea cual sea el tipo de relación que necesitamos empezar a corregir, a mejorar, a invertir más tiempo, Señor. Te pido que tú puedas llegar y poner el dedo en la llaguita, Señor. Y cuando tú pones el dedo siempre lo haces con amor. Y antes de decir las consecuencias que tuvo, el rey David dijo, tu pecado se ha apartado y no vas a morir. Y eso es lo que hizo que lo escuchase de otra forma, Señor. Y gracias porque tú llegas, Señor, primero limpias, confrontas y luego restauras, Señor. Así que te pido, Señor, que tú hables al corazón de mis hermanos en esta mañana, que hables al mío también, Señor. Y que desde hoy, Señor, podamos primero tener una relación más sana con nosotros mismos, que nos ayude, Señor,
a ser un ejemplo, Señor, del gozo de tu salvación hacia los demás. Que nos ayude a ser un ejemplo de seguridad y firmeza. Que podamos ir, Señor, a nuestro trabajo. ¿Quién es este filisteo que está desafiando al Dios viviente? Así que, Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ora, confronta, ama, restaura.